Somos Liz y Vero. y esto es Sin Temor a la Verdad. Un podcast en el que hablamos de los desafíos de la vida. Todas tenemos una verdad y queremos ser escuchadas. Bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas una vez más a Sin Temor a la Verdad. Vayan por su café, vayan por una agüita, pónganse cómodas, porque este episodio que vamos a tener hoy va a estar súper bonito. Vamos a tener una plática entre amigas. Como ustedes han ido siguiendo la transmisión anteriormente, estas pláticas entre amigas se ponen bien interesantes porque la invitada que tenemos hoy es muy especial, muy especial. Tiene muchas cosas que platicarnos, cosas que nosotras mismas desconocemos de ella. Pero bueno, pues vamos a saludar a nuestra amiga Liz. Amiga, ¿cómo estás? Bien, amiga, bien. Sí, estamos muy contentas. Tenemos una invitadaza, como ya dijo mi amiga. Bienvenidas a todas. Córrale, todavía tiene tiempo. Vaya por su agua con Jamaica, por su cafecito, por lo que se quiera tomar, porque vamos a conocer el corazón de nuestra amiga Alma Jiménez. Muchas gracias, Alma. Bienvenida Sin ¡Bravo! Temor. ¡Bravo! Gracias, Qué bueno que bienvenida. aceptaste estar con Gracias. nosotras. Ella dice que no tiene mucho que contar, pero mira, así dicen todas, así dicen Y después todas. ya no las callamos. Sí, bienvenida, amiga. Bienvenida, muchas gracias. Tengo muchos años viéndote en nuestra congre, pero no te conozco tan a fondo como me gustaría. Ahora ya es mi oportunidad de conocerte. ¿Qué nos tienes que contar? Pues primero que nada, quiero agradecerles a las dos la invitación. La verdad es un honor para mí estar aquí, que ustedes me hayan Al tomado en cuenta. contrario. Y la verdad es que quiero felicitarlas. Primero que nada, quiero felicitarlas porque se han atrevido a hacer algo. Yo tengo un lema, ¿no? O sea, si no somos capaces de dar un paso adelante, no critiquemos a los demás, no pongamos el pie, ¿no? Hay tanta gente que quisiera hacer tantas cosas, pero que nunca se atreve a hacerlas. Entonces, primero que nada, quiero felicitarlas Ay, Gracias. muchas por haberse gracias. atrevido, por pensar que tienen algo que hacer y algo que decir para bendecir a otras mujeres. Muchas gracias. Muchas felicidades. Muchas Ay, gracias, gracias. muchas gracias, ¿no? Y gracias por haberme hecho el honor de invitarme. Espero que queden congratuladas con lo que vamos a Claro platicar que sí. Ay, esta amiga, tarde. qué bonito habla, ya ves, ya Sí, aprendí sí. congratuladas. Oye, hay que meternos al Ministerio de Alabanza para aprender a hablar. ¿Hablar? ¿Qué se me hace que no es el ministerio, amiga? Es otra cosa. Perdone usted, disculpe. Muchas gracias, Alma. ¿Sabes qué? Sí nos aventuramos, sí, nos animamos, levantamos la mano. Si no es por el empujón que me dio mi amiga Vero, nunca nos hubiéramos animado. Tal vez ni ella ni yo hubiéramos imaginado todo esto. De hecho, no lo imaginamos así, pero es verdad que sí pensamos que hay un nicho donde podemos tener una voz, todas las mujeres, tanto de fe o no de fe, que tenemos algo que decir. Como tú nos decías el domingo que te invitamos, hay tanta cosa allá afuera, hay tanto que se consume que no necesariamente te deja algo bueno, Así es. que nosotras quisimos experimentar, ¿no? Ya casi estamos por el año en Sin Temor a la Verdad. No teníamos miedo de exponer nuestras fallas, pero también nuestras bendiciones, ¿no? Y este es un espacio para eso. A través de tu vida, de mi vida y la vida de mi amiga, que alguien allá afuera aprenda de eso y entienda que, bueno, todos tenemos desafíos en esta vida, ¿no? Tu historia es un milagro. Tu historia, mi historia y la historia de Vero es un milagro de vida que se tiene que contar, tengas o no tengas una fe, ¿no? Que qué bueno fuera que todos tuviéramos, pero no todos los que nos ven lo tienen. Entonces queremos decirles a través de nuestra historia que sí hay una bendición para todos. Así es. Entonces, pues bienvenida, amiga. A ver, Gracias. dinos, ¿de dónde saliste tú? ¿De dónde eres? salí ¿Eres del yo? norte igual que yo? No, yo soy de esta ciudad, Muy de aquí bien, del muy DF. bien. Pues yo vengo de una familia, yo les platicaba antes de Sí. empezar el programa, yo vengo de una familia común y corriente. No vengo de la gran dinastía de pastores, Oye, se ni la dice gran más dinastía de común cantantes. que corriente, ¿no? Sí, pues más común que corriente. Pero sí tengo, pues tuve unos abuelos, los abuelos maternos, Maternos. que les comentaba Sí. que está
el templo del Movimiento de Iglesias Pentecosteses Independientes en Miepi, y en contraesquina está la casa de mis abuelos, Esto es aquí en la Ciudad de aquí en la Ciudad México. de México. Entonces, pues mi abuelo conocía el evangelio, su mamá, mi mamá me platica que su abuelita predicaba el evangelio, que se salía al mercado a traer algo y no Se regresaba en tardaba las 4 o horas, ¿no? 5 horas y ya sabían que Era estaba de las predicando. buenas, tu Así es, bisabuela mi era. bisabuela. Ajá. Pero lo peor de todo es que ella predicaba todos los versículos. Ella mencionaba Transgiversados, uno y decía otra cita, y transgiversados. bueno, ¿no? Ándale. Pero bueno, ella era una evangelista. Y su hijo, que fue el que se casó con mi abuela, la trajo a ella de Cuautla, Morelos, ella es de Cuautla. Ok. Entonces, a mi abuela obviamente no conocía el evangelio, ni mucho menos. Llega aquí, mi mamá, que fue su primera hija en edad de brazos, se le Ujú. pone enferma y es la gente del templo la que viene a asistirla, oran por mi mamá y mi mamá sana, literalmente se le estaba muriendo. ¿Qué edad tenía tu mamá? Era de Meses. brazos, Era ajá. de Entonces, brazos. gracias a eso, mi abuela cree en el evangelio. A pesar de que su mamá era evangelista. No, era la mamá del Ah, papá. ok, No. perdón, la mamá del Ajá. papá. Ella venía de Cuautla, Ok. mi abuela, y ella se asió del evangelio y de Dios y nunca más volvió atrás. Pero el abuelo, que fue el que la Sí, trajo al ya. conocimiento, siempre simpatizó, pero nunca fue declaradamente Creyente. cristiano. Wow. Pero él, su ministerio era sostener. Lo que él hacía era Bendecir. Misericordia, ¿no? Creo que es aportar el don de para misericordia. subía y bajaba a los fundadores del movimiento y los aportaba. Cuando me acuerdo que mi mamá platica que cuando había, porque tenían seminario ahí en el templo, cuando había gente que venía a estudiar, las navidades en la casa de mi abuela eran una mesa larga, larga, larga por todo el patio y literalmente vemos fotos en donde estaban llenas de gente que ni ¡Qué conocemos, porque toda belleza! la gente, los Todos estudiantes eran de allá los estudiantes del templo venían a cenar a En casa esa de mi mamá, fiesta de mi de Año abuela. Nuevo. y le abrían la puerta a Sí, sí, todo todos. mundo. Hay ¡Qué muchas fotos de mucha gente bellos! ahí. Entonces, ese fue en realidad el ministerio de mi abuelo, pero mi abuelo muere a los 45 Ay, años. bien joven, ¿de qué Oye, murió? Pues mi mamá cuenta que se les murió el último hijo Ajá. y el papá adoraba al bebé. Y entonces Ah. se les muere el bebé y mi mamá dice que su papá literalmente no comía, no salía del cuarto, o sea, como, ¿se como si se hubiera deprimió? dejado morir ¿Se Pues deprimió? dicen por la que muerte del hay bebé. muerte de corazón roto. Dicen muchas cosas, ¿no? Que si se te rompe el corazón, viene una depresión tremenda y te vas para abajo, ¿no? Pues literal, eso dice mi mamá, que eso fue lo que le pasó a su papá Ay, pero bien joven. a los 45 años. Se quedó sin Mm. padre. Entonces, pues a mi mamá le tocó la lucha por sacar adelante a su mamá con Los su hermanos. chorro, su ¿Cuántos? chorro de hermanos. Tiene 7 hermanos. Bueno, tenían un medio Poquitos. hermano antes que mi mamá y después eran Y 7. tu mamá es la O sea, mayor. 8. 8. 8, sí, tienen un hermano mayor, pero era medio hermano. Pero bueno, Ah, estaba integrado dentro en la Ajá. familia. Entonces, pero ya estaba casado, entonces mi mamá, ya era Ah, como que ya. harina de otro sí, costal. sí, a mi mamá le tocó ser el brazo Tu fuerte de mi mamá es la abuela, primogénita. ella. Ujú. Entonces le tocó todo, Bien todo, duro todo. Le ser tocó criar primogénito al La cargo de todo responsabilidad, hermanos, eso. ¿no? le tocó, y luego quedaron en problemados porque tenían propiedades, muchas cosas, pero en esa época las mujeres no sabían lo que No, el marido tenía. no. Entonces, No tenían ni literalmente voz ni Oye, no voto. nada más los en esa época, robaron. ¿eh? Hasta la Bueno, fecha hay pero era muchas. muy común en Era esa época. mucho, muy Entonces los común. robaron, literalmente los despojaron de muchas cosas y mi abuela se la pasaba todos los días en juzgados para arriba. Y mi mamá pues era la que hacía el papel De mamá, de ama de casa. prácticamente era Y a la que. veces también le tocaba andar en los juzgados con mi abuela. ¿Cómo Entonces crees? su vida ¿Qué así edad fue. tenía tu mamá? Cuando ella quedó huérfana, creo que tenía, no sé si 12 o 15. Ay, qué duro. Realmente en una etapa. Muy vulnerable. Muy, muy vulnerable. Pero imagínate la madurez que adquirió posteriormente con esa responsabilidad, porque tú decías ahorita, eh, tomar esa compromiso de ver a los hermanos y a la mamá. Así es. ¿Tu mamá trabajaba muy joven o empezó a trabajar muy joven? Pues ¿Tuvo qué? tuvo que, no le quedó de otra, literalmente. Ahora le pides que te haga un huevo y dice, ay, no, yo Ay, no. no.
Ay, yo Ay, estoy no, en yo esa la etapa de tu cocina, no, mamá. guácala. O sea, mi mamá, la cocina sí Se la alucina. quedó, Oye, debo ya. decir que entonces ella vendría siendo buenas migas conmigo. A mí tampoco me gusta la cocina. Y no, oye, y no me gusta, ¿eh? O sea, es algo que Sí. no. Sin embargo, fíjate, cuando mi mamá se casó con mi papá, a nosotros siempre fue mamá en casa. Siempre nos alimentó, siempre Después de nos haber cuidó, nos formó. con sus Después de haber sacado a hermanos, los hermanos con la mamá, a nosotros siempre fue una mamá ¿a presente. qué edad se casó tu mamá? Se casó a los 25. Ah, ya. Oye, pero para esa etapa, o sea, de aquellos tiempos, no sé, digo, estamos hablando de, pues, unos años un poquito Tiene más atrás. 87 años ahorita. ¡Au! Sí, ya se casó Sí, pues grande. cuando Para tenía aquella 25, época Sí, y sí. sí ya me era dice, grande. es que yo me casé ya por poco y me quedaba y yo, ¿a qué edad te casaste? A los 25. Ay, mamá, yo me casé a la misma edad. O sea, que me hubiera quedada. Sí. También te Para esa casaste a los Sí, a 25. los ¿Cómo fue tu 25 infancia años. con ella? ¿Cómo fue? Mi infancia, ay, yo pudiera decir que mi vida fue color de rosa. En La verdad es que serio, qué tuve bonito. unos padres hermosos. Oh. Tengo, porque todavía mi mami está viva. Mi papá murió a los 67 años. Mi hija Ay. la mayor tenía un añito cuando mi papá Ya hace falleció. bastante, ¿no? Sí, ahorita tiene 25, mi hija. Ajá, ya está grande. Pero la verdad es que mis papás fueron, no porque sean Mis mis papás. papás, pero la verdad es que mi vida fue color de rosa. Mi infancia fue muy, muy hermosa, muy hermosa. Teníamos un papá que yo te pudiera decir aquí sentada frente a mis hermanos enfrente, Claro. ¿Sí? frente a ellos, Es tu te podría decir oportunidad. que yo fui la consentida de mi papá. Pero si viniera mi hermano el mayor diría, no, yo fui al consentido de mi papá. Y si viniera mi hermana mayor a mí, yo fui No la consentida. hicieron Eso diferencia. generaría debate. Al contrario, hizo diferencia. O sea, ¿Por a cada uno Le dio un nos trato trató especial. como necesitábamos ser tratados para sentirnos Por eso, a especiales. eso me refiero, o sea, que no los hizo sentir menos a ninguno, todos eran el número uno, como dice nuestra paz, que somos nosotros en Así el reino, es. ¿no? Somos número uno todos. Sí, yo tuve ¿Cuántos hermanos son? somos 4. El Son mayor es 4. varón, luego una hermana, luego yo y la pequeña. Y yo desde los 10 años comencé a atender el negocio El En negocio San de Martín. en San Martín. Es Teníamos que farmacia. ahí ya Dios En San ahí Martín ya te Dios, esperaba tu Martín. ya ahí Así Dios te es. tenía reservado algo. Sí, sí, a esa edad yo empecé a trabajar a los 10 años con mi familia. Guau. Desde los 10 años, pero eso te dio mucha madurez, ¿no? Muchas cosas. Sí, porque, ay, pasaron muchas cosas, ¿no? Pero imagínate que a los 16 años, 15, no me acuerdo si eran 15 o 16, en una ocasión mi familia tiene que venir a México porque mi hermana, la que me antecede, se iba a graduar de la prepa, creo. El chiste es que le iban a hacer un vestido especial, la trajo mi mamá y mi papá, la trajeron a hacer compras, no sé qué. Me dejan a mí al frente del negocio y esa noche me asaltan. Ay, Fue la hija. primera vez que vi una pistola así frente a mí. ¿Y qué pasó? ¿Te pasó tu película como a todos dicen? No, fíjate que no, ¿No? porque mi papá era una persona que te preparaba, literalmente te preparaba para las cosas. Sí. Entonces, él siempre te hacía partícipe y te enseñaba la vida, ¿no? Entonces, te preparaba para la vida. Entonces, nosotros teníamos la costumbre de hacer cortes de caja a cada rato, ¿no? Entonces, lo que hacíamos era que llevábamos el dinero y lo metíamos en medicamentos que sabíamos que no se movían tanto. Lo metíamos en la caja del medicamento. Ahí hacemos un corte de caja, ¡pum! ¿Quién iba a encontrar en medio de un mundo de productos? No vaya a andar Absolutamente. buscando medicamentos en las farmacias, oiga, por favor, no, que no sea un tip. Entonces, para cuando llegaron estas personas que Los finos. cometieron, yo tenía unas empleadas y ellas sabían que una vez que nosotros bajábamos la cortina, no dejábamos entrar absolutamente a nadie, nadie. aunque rogaran, suplicaran e imploraran, ya se había cerrado, ya nadie entraba. Pero esta chica tuvo la desfortuna de ir y abrir la puerta. Hijo, Entonces, mano, pues, se que metieron. querían una penicilina, no sé qué, y se metieron hasta adentro y nos Oye, encañonaron. de aquel tiempo la penicilina, ¿no? Y pues ya teniéndolos ahí adentro, pues Pues lo ya, ¿qué único que tienes que hacías? hacer es pensar rápido y accionar, ¿no? Entonces lo que haces es, pues, llévense lo que quieran, ¿no? Te haces para Qué atrás y que bueno.
tomen Ujú. lo que quieran y necesiten. Entonces nos dijeron, vamos a llevarnos los medicamentos, ¿no? Y la Ese no te lo puedes llevar porque está apartado. Guau, qué experiencia, sí te quedó el Sí. miedito, seguiste atendiendo los No, negocios. sigue uno. Y es que tienes que aprender, la vida es así. Ujú, Te así tiene es la que, vida. te tiene que llevar por donde tiene que ser y tienes que aprender, ¿no? Tienes que hacerte de mañas y De de carácter, carácter para de poder, carácter. ¿Tenías que 16, 17? más o menos. Ya estabas A ver, ya Alma, ahora así de sí vamos a lo adolescente. bueno. Ah, Vamos a lo, ¿Quieres a lo saber? más bueno, a no ver, ¿qué porque, quieres saber? oye, no porque esto no sea bueno, pero como te dijo mi amiga hace ratito, San Martín te llevó a tu Martín. Sí. Platícanos cómo inicia tu historia de amor con el que hoy Te es lo tu amado. llegó por un medicamento, ¿cómo No, sucede? Porque no. Llegó a la yo farmacia. los puedo ver, a ver, a simple vista los puedo ver muy diferentes. O sea, tú eres más recatadita, según yo, ¿no? O sea, más tranquila, más todo. Y tu marido es un cerillo. O sea, es un cerillo. Yo creo que él se retiene de Mesura. portarse, se mesura de portarse bien, en el buen sentido. Oiga, no piense que estoy hablando mal. Es que, ¿sabes qué? Es como que es muy cotorro, ¿no? O sea, muy bromista. Sí, es Pienso. alegre, yo lo veo muy, muy alegre. A ti también, pero yo lo veo a él como muy, muy alegre, ¿no? O sea, no sé de dónde viene él, pero lo veo así. Entonces yo te veo a ti toda así como calladita, recatadita, la niña bonita así, y a él lo veo así chin, 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 por todos lados. Sí. ¿Cómo fue que fueron el clic? Pues nos conocimos en la prepa, literalmente Ah, ya más grandes. sí, nos conocimos en la prepa. Yo lo conocía de vista porque, pues ya saben, ¿no? Pueblo chico, infierno grande. Es un lugar pequeño, conoces a todo el mundo habla de todo el mundo. Sí. Entonces, resulta que yo en la secundaria tenía una amiga que él era así como que, uy, su sueño anhelado, el chavo de sus sueños. Y pues Ay, pero él no tenía relación con ella. Ella lo conocía, a ella le gustaba, pero nosotros íbamos en la secundaria en el turno de la mañana y él iba en el turno de la tarde. Por ella fue que yo ándale. lo conocí, porque un día me lo enseñó. Ah, Dicen que perfecto. los más traviesos van en la tarde. Eso Dicen, dicen. yo no sé. Y ya luego, estando en la prepa, nos toca en el mismo grupo. Nos toca en el mismo grupo en la prepa. Ahí ya íbamos a la prepa a Cholula, que les digo que Okey, viajábamos, ya ya viajabas más. viajábamos, Un trayectito. ajá. Entonces, pues nos conocimos porque íbamos en el mismo salón, no nos hablábamos, literalmente no nos hablábamos, porque yo era de las niñas que se sientan enfrente, así con la piernita cruzada, Sí, claro. sí, Bien sí, la verdad lo portadita. tengo que La decir, niña ¿no? bonita del La que cumple con frente, el sí, todo. ajá. Era la bien Sí, portadita y Sí, sí. ahorita van a sí, sí, ver si sí. era Y tan mi marido portadita. era de los que se sentaba de la mitad para atrás. De los Claro, los sí, no me equivoco yo. Sí, y había un maestro que les decía, al grupo con el que él se juntaba, les decían la mafia, los maestros. Entonces ya se imaginarán. Él, Híjole. él era de los que llegaba, a veces empezaban las clases a las 7, 8 de la mañana, y él llegaba como a las 10, nada más veíamos entrar así una mano con el portafolio, y eran ellos. Soltaban el portafolio y se metían ya por la puerta, así como que salieron a algo, ¿no? No puede Sí. ser. O sea, Entonces, mañoso. sí, se Desde portaba con chiquillos. gente muy fina él. Bueno, Entonces yo Dios no le estaba hablaba. tratando con su vida, ¿Cómo que Yo no le ¿verdad? hablaba, literalmente no era de mi No, grupo de era persona amistades. non Es que grata. se dice, Ajá. ese no era de mi tipo. No, Ajá. no, no. Entonces, fue por una amiga mía que nos presentó. Una amiga mía, ahí en la prepa, me dijo, ¿ya conoces a mi amigo fulano de tal? Y yo no. Un día que nos sacaron temprano, enfrente de la escuela había un parque muy bonito, era el centro de Cholula. Mm, La escuela está exactamente ahí. Entonces, un día nos sacaron temprano, no me acuerdo por qué, y pues todos estábamos ahí en el parque esperando que diera la hora de irnos, ujú, esperando a nuestros hermanos, todo, ¿no? ujú. Entonces, ahí me lo presentó una amiga, me dijo, ¿ya conoces a mi amigo fulano de tal? Y yo, no, ¿quién es? Ya me lo presentó. O sea, lo conocía de vista, y también porque él era famoso porque su papá era muy conocido en San Martín, era una persona muy respetada, tenían un negocio, muy conocido, tenían un hotel. Oye, Ah, tenían un negocio okey. muy conocido, pero un hijo muy latoso, ¿no? No, su papá era una persona muy respetada en San Martín, entonces, por eso lo conocía, ¿no?
de oídas, pero no era mi amigo. Entonces ese día me lo presentó mi amiga, mira que mi amigo, que no sé qué, que no sé cuánto, ya lo empecé a tratar, le hablé, hola, ¿cómo estás? No sé qué. Ya después, yo sabía que venía de San Martín porque nos encontrábamos en los transportes todo el tiempo, ¿no? De ida y de regreso. Coincidían en Sí, los en horarios. los horarios, entonces ahí nos encontrábamos muchas veces. Sí sabía quién era y Pero nada todo. más hay, o sea, lo conozco y ya, nunca Sí, dijiste: "Ay, ajá. este puede Cualquier ser el hijo de vecino futuro". Es que diría, haz ¿no? de cuenta que medio camión, o sea, nos subíamos al camión para irnos a la escuela y medio camión era de los que íbamos al Ah, Cisneros, Los bueno, en el pues sí, colegio. alumnos. Ajá, medio camión era de los alumnos. mira, Entonces, equis. éramos, todos nos conocíamos, pero Okey. no así íntimamente, Ujú. ¿no? Entonces, cuando me lo presenta la amiga, pues ya empiezo a tener trato con él y todo. Y pues todo empieza con una amistad estuvimos un año, De pero amigos. todo comenzó porque, pues él no iba muy bien, ¿verdad? Como se juntaba con finísimas personas, pues no le iba muy bien en las Oye, calificaciones. ¿y hoy tan exigente que es? Sí. Se desenfocaba, se desenfocaba. Y pues le dije, yo le ofrecí, le dije: "¿Quieres que te ayude a estudiar? Yo te ayudo". Y me dice: "¿En serio?". "Sí". "¿En serio? ¿Y qué vas a querer a cambio?". "No, nada, pues, ¡Ah! si quieres, ¿Qué vas a si querer a quieres". Oye, cambio? Y sí, no, dice: O "Es que me sea, me dijo: "Es que nadie da nada por nada", se ¿no? sentía muy cotizado el Nadie hombre, ofrece ¿no? nada sin pedir algo a cambio. Le dije: "No, no, no, si quieres de verdad, te ayudo a estudiar para que pases tus materias". Y ahí empezó la relación de amistad. mm, Él iba al negocio de mis ujú. papás y ahí mientras yo atendía, estudiábamos, Lo le ponías en explicaba cinta. le explicaba lo que no entendía. Y sí, después de que comenzamos a hacer esa amistad, él pasó sus materias con buenas calificaciones, Ah. Ah. afortunadamente. Era eso, no le dedicaba tiempo. Ujú. Y ya de ahí comenzamos a ser amigos, todo un año fuimos amigos y ya luego, nos hicimos novios. Y el señor que era mal portado, ¿conocía de Dios? No, Ándale, no, por eso era mal portado, eso ya quedó no. en el fondo del mar. No, después ya cuando éramos amigos y luego ya cuando era mi novio, literalmente iba a la farmacia a verme y él platicaba horas, horas y horas con mi papá. O sea, parecía que iba a ver a noviar con mi papá. Se ganó a tu Horas y papá horas y primero. horas, porque como mi papá le hablaba del evangelio, o Oh. sea, él quería aprender, él tenía mucha hambre de aprender. Entonces se pasaba horas enteras platicando con mi papá. Y te parecía a ti, ¿no? ¿Te ponías Pues de celosa? repente Como sí me daba coraje, pero de ajá, repente Sí, los viene a dejaba. verme a mí, mi papá lo agarra para platicarle de la Ajá. palabra, o sea, ¿cómo no? Pero Martín era el que le preguntaba, Martín era el que indagaba, porque cuando yo lo conozco y comenzamos a salir juntos, después que él quiere ya ser mi novio, yo le digo: "Pero, pues, es que no sé, ¿no? Yo necesito ver si me dan permiso", y él me decía porque él me decía: "¿Qué haces los domingos?". "Ah, pues voy a la iglesia". "¿Y luego podemos salir un domingo en la tarde?". "No", porque para esa época yo venía a congregarme a México. Yo no me congregaba mm, en San Martín, porque okey. en ¿Todos San los domingos? Martín sí, todos los domingos, en la iglesia de los papás de Lucero, de nuestra pastora. Mis hermanas y yo somos 3, una mayor que yo, por año 9 meses me lleva, luego yo, luego la más chiquita. Las 3 veníamos desde San Martín al coro. Vámonos adelantando, entonces ya, bueno, ya eras corista junto con tus hermanas y luego, corte A, se hicieron novios Martín y tú. Sí, él me pregunta, ¿a dónde vas? ¿Qué haces? ¿Por qué? Ah, no, pues es que el domingo yo voy a la iglesia. ¿Cómo que a la iglesia? ¿Y no podemos salir un domingo en la tarde? No, porque yo me voy todo el día. ¿Todo el día a la iglesia? Sí, todo el día a la iglesia. Entonces, ya le tuve que explicar, mira, es que Todo. ahí donde yo voy, pues tenemos culto en la mañana. Todavía era de culto en la Sí, y en mañana, la culto en la tarde, sí. tarde, Hasta la fecha hay y no congregaciones sé Sí, así. qué, ¿no? todavía hay. Entonces, me dijo: "¿Y me invitas?". Le dije: "Sí, claro que te invito", ¿no? Ah, porque un día le dije: "Me voy a bautizar". "¿Tan grandota?", me dijo. Le dije: "Sí, pues es que a ellos los Ajá, bautizan más recién chiquitos. nacidos, ¿no?". Me dice: "¿Tan grandota te vas a bautizar?". Le dije: "Sí, sí, me voy a bautizar". Y ya fue como a los 17 años que yo acepté al Señor, decidí bautizarme y fue la primera vez que lo invité a venir a la iglesia, Guau. en mi ¿Y tuvo bautizo. liberación o fue bien? Literal, pues vino, fue un bautizo masivo, fuimos más de 60 personas, trajeron un invitado a predicar, no sé si lo conocerán, o habrán oído hablar de él, Macario de la Cruz. No, yo no. Y era un evangelista famoso en esa época. Literal, predica,
comienza a hablar y mi marido así, enojado viéndome. Yo estaba arriba en la plataforma y entre los que se habían bautizado, ¿no? Y él así viéndome. Pero hacen el llamado y es el primero que se levanta como resorte y hasta adelante. Guau. No puede Ya ser. después peleó conmigo, me dijo, ¿por qué le contaste a ese señor Ah. mi vida? ¿Y por qué yo a ese señor ni lo conozco? Bueno, estaba muy enojado porque yo había contado y ventilado sus Casi cosas, siempre ¿no? es así. Ajá. Entonces, pues ya, él conoce a Dios, se entrega y a partir de ahí él comienza, pues su batalla, su propia batalla, porque pues era el único en su casa, su papá les había enseñado pues la religión católica y su papá era muy de No, tradiciones y y ese aparte tipo de de Puebla, cosas. hija, Por que eso. se da, Era pero muy de tradiciones, entonces al principio pues no le gustó mucho, ¿no? tú eras el enemigo, No, pero a mí ¿no? nunca me odió, gracias Ay, a qué Dios. bueno, gloria a Dios, mí que Y nunca yo, me oye, odió. y yo creo que te amó, ¿no? Al contrario. Sí, la verdad es que yo tuve unos suegros que me amaron con todo qué su corazón. bonito. Sí, por lo que a lo mejor Dios pudo hacer a través de ti, que tú fuiste el instrumento que Dios usó para que su hijo fuera salvo y que tuviera otro tipo de vida de acuerdo a sus antecedentes. Y alcanzaron a ver que eras una mujer muy buena, o sea, No, ni tan imagínate. buena. No, amiga, sí eras, Tengo porque si novio. vieras que en el mundo que yo viví sí hay de otras cosas. No, gracias a Dios. La verdad es que pues la influencia sobre él pasó algo bien chistoso porque ese año que nosotros fuimos, que fuimos amigos, a mí Dios me puso a orar por él. Dios me puso a orar por él y cómo me acuerdo esas ocasiones en mi recámara hincada y que Dios me puso a orar por él y me decía, ora por él porque yo tengo cosas grandes para su vida. Pero no decía, te Eso lo era tengo lo que a para mí, ti, no. no, eso era lo que él a mí me había dicho, ora por él porque yo tengo cosas grandes para su vida. Él a mí me conquista porque ya cantaba, cantaba en una rondalla que tenía con sus amigos y entonces él a mí me conquista llevándome una serenata a casa. No. Entonces, pues ya lo escucho, no sé qué, Que si está bien, pues bueno. ajá, y ya después de eso se me declara y bueno, pues está bien, está bien. Bueno, ¿Cuánto tiempo duraron de novios? Ay, esa es una historia. Au. 9 años. no me digas eso. no la recomiendo, no es sano, pero pues así tuvo que ser porque nos conocimos muy chicos. 9 años. Sí, nos quisimos casar cuando estábamos cumpliendo 20, 21, pero no nos dejaron. Nos No. dijeron un no rotundo hasta que termine la carrera. Ok. Ok. Y entonces, pues Pero, o sea, se 9 tuvo, se años. tuvo que ir a 9 Oye, años. 9 años y todavía siguen juntos. Pudieron haber sido 4 y se fueron a 9 porque teníamos que ¿Cuántos terminar la años carrera. tienes de casada con él? 28. Acabo 28 de cumplir el más 1 tus de abril. 9 de 28 más 9, 37. hija mía, toda una vida. 28, sí, 37, Sí, ¿no? yo conocí a su última hermana de calcetitas y coletitas. Wow. Y durante esos 9 años no hubo un día que dijiste, Una oye, o sea, separación, ¿qué no. onda? No. Fue tu Ay, único es que novio. eres una niña muy No, no fue buena. mi único. Ándale, ya le estamos sacando la verdad. Ya, es que eso vamos. O sea, ya, No. ya dijo que duró No, 9 no fue el años único. con su amado y que. 9 Pero años. no fue el único novio. Sin una sola ruptura. Solo en una ocasión que a él le llamó la atención una chica en la facultad y le dije, adelante, yo no te voy a retener, yo no te voy a ver. Oye, ¿qué te digo? Es que Pero yo ya más quiero tarde, estar contigo, pero más tarde no. en despedirlo que en que regresó en la noche. No, yo no quiero terminar contigo, Ándele, güey. ándele. Aténgase a las Sí, consecuencias. haz de oiga. cuenta, dirían las una noche abuelas. yo le dije, si te movió el tapete y si tú crees, adelante. Libre eres, ¿No? hijo. Ajá, yo no te voy a retener, las cosas así no funcionan y ve en paz, ¿no? Y y al Guau. otro día en la tarde ya estaba ahí. No, yo no quiero. Ah, bueno. ¿Ya lo pensaste bien? Bueno. Bueno, te casas Wow. con Martín. ¿Cuántas hijas tienes? Y luego por ahí hay una experiencia difícil que queremos que Ah, la compartas, sí. que vivieron con tu hija, con una Ay, de sí. tus hijas. Pues me caso, tengo 2 hijas. Cuando la primera tiene 8 meses, Dios nos llama para venir a trabajar a Centro Familiar Cristiano. Y Oh. literalmente, yo llego un domingo. Ya habíamos, o sea, nosotros veníamos desde San Martín Ujú. todos los domingos a la iglesia.
Todos los domingos A salíamos la y iglesia servíamos. Emanuel. a Primero Emanuel. a Emanuel. Cuando yo era Sí. soltera, a Emanuel. Después, a mi esposo, su papá se le pone difícil y le dice, ya no vas a ir más a México, no sé qué. Entonces él busca una iglesia en San Martín. No nos congregábamos en San Martín porque en esa época San Martín tenía muy mal testimonio. Había iglesias que se habían dividido, pero era familia y que se habían sacado literalmente a balazos. Se habían peleado por el templo, o sea, cosas así. El evangelio en San Martín era una cosa fea. Entonces nosotros por muchos años no nos congregamos en ningún lado Ujú, porque no había dónde ir, ujú. ¿no? Entonces, cuando nosotros decidimos, porque esa es otra, los días de plaza ahí en la ciudad de San Martín eran martes y domingo. Era cuando más se vendía. Literalmente era un dineral lo que se vendía, ¿no? Porque era cuando bajaban los pueblos a mercar. Mm, Entonces, obviamente, papá siempre nos había enseñado una fe, nos había enseñado un Dios. Entonces, cuando las cosas se ponen así raras, nosotros empezamos a pedir como jóvenes que estamos creciendo, adolescentes, pues que nos necesitábamos congregar en algún claro. lado, ¿no? Ujú. Nosotros asistíamos al coro desde los 7 años, pero no era, o sea, nosotros queríamos vida de iglesia con nuestros papás. Sí, Siempre claro. nosotras nos íbamos, teníamos giras, íbamos a un lado, a otro, cantábamos, pero mis papás nunca estaban, ni mi hermano ni mis papás, porque siempre estaban atendiendo los negocios. Siempre andábamos solas con los tíos y los primos Ujú. y el coro. Entonces llegó el momento en que nos hizo falta y entonces nosotros hablamos con mi papá y le dijimos, necesitamos congregarnos como Como familia, familia. necesitamos vida de iglesia. Y entonces mi papá así como de, Oh, ¿y cómo? ¿Cuándo? Aquí no hay dónde. Ajá. Intentamos en San Martín, pero la verdad, No, pues no. no Cuando no había hay. a cuál irle, la verdad. Entonces hubo un momento en que le dijimos a mi papá, ¿y si cerramos en domingo? Y él dijo, no, ¿cómo vamos a cerrar en domingo? Es día de plazas o cuando más se vende, ¿no? Y le dijimos, literalmente nos sentamos con él. Yo me acuerdo que yo me senté con él y le dije, a ver, pa, tú nos has enseñado que Dios es nuestro proveedor. Tú nos has enseñado que todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Tú nos has enseñado que Dios es la mejor inversión que podemos hacer. Tú nos Wow. has enseñado que hasta aquí Él es el que ha hecho nuestra vida florecer. Entonces, ¿tú no crees que Dios pueda darnos en el resto de la semana lo que nosotros Fin de vendemos en semana. día domingo? Y se me quedó viendo Lo Sí, desarmaste. claro. y dijo, está bien. Y entonces a partir de entonces nosotros cerrábamos la Los cortina el día domingos y se domingo iban a y México. nos veníamos a México a congregar Wow. ¿Dónde se congregaban? en la iglesia de Manuel. Ahí ya fue en Emanuel. Y de ahí de Manuel te hacen el llamado para CFC. Sí, es que cuando yo me voy a casar, yo me iba a casar en Emanuel. Mis pastores eran Emanuel. Ajá. Y en Emanuel resulta que en esa época hubo un problema con las asociaciones. No sé qué Sí, pasó. sí. Benjamín sale de Asambleas de Dios y entonces mi pastor, que era el papá de Lucero, no podía irme a casar a la iglesia de Lucero, De a CFC. Centro Familiar. No podía por el conflicto que Sí, había claro. ahí, ¿no? Ujú. Entonces, yo no me podía casar en Emanuel porque en Emanuel había muchos requisitos. Entonces yo le pido a los pastores, Benjamín y Lucero, si me prestan Centro Familiar Cristiano para casarme y con gusto me abren las puertas, sí, vente, cásate, no sé qué, no hay problema. Entonces mi boda la hago acá sin pertenecer ahí y mi pastor no me pudo venir a casar. Entonces ¿Quién te Ay. casó? nos casó el pastor que mi esposo tenía en San Martín. O sea, viajó el pastor de allá de Amistad Cristiana Sí. para acá. Wow. Sí, él viene, nos casa, predica, no sé si conocen a Raúl de la O también era un ministro Yo sí grande lo he escuchado. de Manuel, profeta y un hombre de Dios. Él era nuestro amigo, aparte de Oh. consiervo, y él viene y predica en mi boda, me casa el pastor de Amistad de Puebla y dirige la alabanza, obviamente Óscar Aguirre de Centro Familiar Cristiano, que era mi primo también. Entonces, esa vez me acuerdo que me pusieron fuimos a la misa de 3 ministros, así me decían. Entonces, así fue la boda y fue en Centro pero curiosamente, después de ese día, yo me caso, Benjamín tiene que hacer como una gira predicando en el norte y le pide a Óscar que lleve a ese grupo con el que él trabaja por fuera. Y Mm. en ese grupo estábamos nosotros. Entonces, recién casados, literalmente,
Vamos con Benjamín a acompañarlo, fuimos a Torreón y fuimos a Durango, estuvimos en 2 iglesias, 3 iglesias diferentes, no me acuerdo. Anduvimos con él Guau. ministrando y a partir de entonces, ahí fue donde Dios nos hizo el llamado para quedarnos en Centro Se Familiar. quedaron en O sea, CFC. ¿cuántos Ya no, o años? sea, me casé ahí y ya nunca Y me fui ya. de Es lo Centro que te decía, ¿cuántos años tienes en el ministerio de CFC como matrimonio? Pues Los veintitantos, los 28 20. años que tengo porque me casé ahí, ya nunca me fui y yo entré así formalmente al ministerio, yo me casé en abril, en junio, julio entré al ministerio. 28 Mayo, años. junio, 2 28 años. meses después. Wow. 28 años. Toda una vida. O sea, tus hijas, esa es su casa. Ahí Sí. crecieron, ahí todo. Sí. Wow. Y yo vivía en San Martín, recién casada viví en San Martín hasta que Jimenita tenía 8 meses. Y también viajabas de San Martín a los servicios de CFC. Sí, todos los domingos. O así como dirían en mi pueblo, es mucho amor. Es mucho, imagínate. Yo mucho. siento que de Xochimilco a CFC ya es mucho. Ay, no inventes. Pero no, o sea, ya después de ver esto ya me callo. Ya te quitaron la expectativa. Ya, tan- Pues es sí. que cuando Dios te llama, ¿cómo le dices que no? Exacto. Cierto. Sí. Sí, en Tijuana también atravesábamos toda la ciudad para ir a playas de Tijuana a la iglesia. ¿A cuánto estaba? A 25 minutos, amiga. Media hora. Media hora. Y entre comillas, dices una ciudad que se mueve rápido, Sí, ¿no? sí, pues Entonces, sí estaba retirado. estaba muy retirado. Sí, Pero es cuando- eso, es cuando Dios te habla. Sí, tienes yo que- para venir aquí a Centro Familiar, me acuerdo que agarraba a mi hija, ponía la pañalera todo la noche anterior. Entonces agarraba a mi hija, la envolvía en cobijas, porque hubo un tiempo también que nos quedamos sin auto porque Dios nos habló, nos lo pidió y pues ni modo, había que. Ajú. Yo estaba embarazada de Jimena. Y te ibas en camión. Veníamos en camión. A las 5 de la mañana tomamos el camión. Ay, señor. Envolví a mi hija en cobijas y vámonos. Pero yo creo que ahí te das cuenta, ¿no? El amor a Dios compromiso. y digo, la obediencia, ¿no? Sí. La sujeción que hay, porque a veces hay gente que se harta, como tú decías, si estando aquí en la ciudad, los trayectos son largos por el tránsito hoy en Sí, día, ¿no? es complicado. Y hay gente que se fastidia. Sí, amiga, pero estos son palabras mayores. Estos son palabras mayores. Y entonces todo perfecto, no hay ningún desafío hasta El que... primer desafío viene cuando nos dice que nos quiere aquí en México. Yo me voy, nos vamos un domingo, estuvimos en la reunión, en la administración, y regresamos a casa con esa cosa de que Dios nos quiere en México. Y esa noche llegamos, en la tarde llegamos a casa de una de las hermanas de mi esposo. Había una reunión, un cumpleaños de una de sus cuñadas. Y ahí íbamos a ver a un amigo de su hermano y de mi hermano que tenía transportes, tenía camiones de transporte. Y llegamos, estuvimos ahí un rato en la comida, platicamos. Hablamos con este amigo que tenía los transportes. Oye, ¿qué posibilidad cuando nos cobran por una mudanza, así, así, así? Mañana, lunes, el camión se va de vacío, porque carga en la central de abastos y se va no sé dónde. Entonces, el camión se va de vacío. Se va a las 7 de la mañana, mañana lunes. Si quieren, O sea, ni pensarlo. Vámonos. Así. más confirmación. Llegamos a nuestra casa, y no teníamos cajas, no teníamos nada, a donde pudo, y porque ya era tarde, ya Claro. hemos de haber llegado a San Martín como a las 5 o 6 de la tarde. En domingo ya no había nada abierto. No sé cómo le hizo, pero consiguió lo que pudo y literalmente así en colchas, sábanas, echábamos las cosas, las amarrábamos y sus hermanos nos ayudaron a hacer la mudanza, a echar todo en el camión. Y te A las llevaste 7 tu de la vida mañana. entera ahí. A las 7 de la mañana estaba ahí frente a mi casa el camión, ahí Guau. echamos todo. ¿Solo tenías a una bebé? Solo tenía a mi hija de 8 meses, a la grande. Y así fue como Dios nos trajo a México. ¿Y te acoplaste? Una cosa es venir nada más los domingos y los fines de semana. Pues estar- mi vida ya estaba aquí, ¿qué Ya. tenía que hacer? Acoplarme. Pues sí. Llegamos, literal, mi Sí, te suegra entiendo. nos trajo con una de mis cuñadas en su camioneta y mi marido no tenía trabajo.
O sea, todo lo que teníamos, porque para esto nosotros teníamos allá negocio de farmacia, pero ya no era negocio en esa época, ya era algo muy complicado y literalmente mi marido lo dejó con empleados un ratito, literalmente para luego ir a liquidarlo y Y venirse. ya. No tenía trabajo. Así Bueno, llegamos con una mano pero adelante y otra tu atrás. marido Pero el es llamado de profesionista, ¿no? Dios. Sí, sí, pero pues de qué le servía ser profesionista si no Sí, tenía si no tenía trabajo. Bueno, entonces, perdón. Perdón, Pero disculpe. se dedicaba al ministerio full, nada más tu farmacia, la farmacia y Era, ya. lo que teníamos era la farmacia. En esa época ya era algo, nos tenía atados Insostenible, Claro, ¿no? literalmente, claro. ya no se sostenía, ya era algo de donde Dios nos sacó literalmente. Llegamos aquí y como me acuerdo, mi suegra me puso un billete en la mano y se despidió. Y con ese billete hemos de haber vivido un mes. ¿Cómo No crees? sé, no sé. Oye, Dios del cielo, en serio. ¿Cómo se multiplicó ese billete? Sí, porque lo que mi marido tenía, Sí, literalmente pues se fue ya. entre que pagó la mudanza, pagó la gente que ayudó a bajar las cosas, o sea, literalmente repartió el dinero. Llegó con 0 pesos, 0 centavos. Y Ay, llegamos a un departamento que uno de mis hermanos tenía un amigo. Ujú. Y entonces, cuando empezó a darnos vueltas la idea de que Dios nos estaba llamando a venirnos, lo comentamos con mi hermano y dijo, yo te consigo dónde vivir. Y seguro, cuñado, sí. Y entonces va y habla con su amigo y le da las llaves y le dice, dile que se meta y ahí hacemos cuentas después, en diciembre. Era ¿Dónde? mayo. ¿Quién hace eso? No nos Dios. conocía, no nos Dios, no hay conocía. nadie Dios más. hace esto solamente. Así es. Y llegamos a ese lugar sin conocer a nadie. Y Wow. con una bebé Y con una chiquita bebé. y con un billete en la mano. bebecita. Y con un billete en la Y mano. con un billete en la mano. Pero Dios fue fiel, ¿no? O sea, siempre Siempre, sosteniéndolo, siempre ahí con ustedes. siempre. Wow. Wow, qué impresionante. Pues sí, dices bien, no has presentado muchos desafíos como a lo mejor yo los pude tener o Berito los pudo haber tenido, o las personas que se han sentado aquí, ¿no? Pero has visto la fidelidad de Dios siempre desde el día uno en tu vida hasta me imagino que el día de hoy la vas a seguir viendo. Y aún con todo y eso, todos tenemos nuestros momentos, nuestras dificultades, nuestras dudas. Sí. Yo, por ejemplo, ¿cómo recuerdo ese departamento? Porque ahí fue donde mis hijas crecieron, estaban chirris. Y en esa época la dificultad o sea, mi marido, un primo lo ayuda, lo recomienda, lo mete en un lugar, ¿no? Entra el área de costos, no era lo suyo, no era lo que le gustaba, Ujú. no era pero bueno, entra, comienza a tener trabajo, nos estabilizamos, pero llega el momento en que Dios le habla de un proyecto personal y renuncia al trabajo y comienza de cero algo. Mera casualidad, ¿no? No. Y entonces a mí mucha gente me pregunta, ¿por qué no tuviste más hijas? Porque esa fue la etapa de la crianza, fue la etapa más difícil de toda mi vida, porque yo pude haber aguantado lo que tú quieras, pero ver a mis criaturas sin poderlas llevar a un doctor, teniéndolas con fiebre, con malestar y que te tienes que aventar toda la noche literalmente Y que arrullándolas para que medio creciste entre duerman. medicamentos y entre todo y ahora te costaba trabajo, ¿no? O sea, con todo eso que yo vi, la fidelidad de Dios, pero el área que siempre, siempre, siempre me costó fue la sanidad. Siempre. Yo le decía a Dios, ¿de qué se trata? Literal, porque yo pasaba noches enteras con mis hijas sin tener yo para llevarlas a un médico y que las atendieran. Noches enteras orando por ellas, literal. Lo único que podía hacer por ellas era orar. ¿Cómo crees? Toda su O sea, que infancia, el contraste completamente de tu infancia, así cuando tienes a es. tus niñas, ¿te ayudó Sí, eso a madurar en tu sí, fe? sí, sí. Sí, porque la historia que viene después, si no hubiera madurado en mi fe, no habría pasado la prueba. Fue muy dura, porque esa área, el área de la sanidad divina, fue algo que me costó mucho trabajo dejarle a Dios, mucho trabajo
Soltarla, creer, ¿no? sí, porque yo decía, es que yo veo aquí y allá y cuentan y todo, pero en mi vida nunca lo he visto, ¿no? Era una de las cosas que yo decía y malamente decía, porque Porque como que Dios, lo pediste, ¿o qué? pues es que No lo he visto. ser mamá y saber que tus hijos tienen un problema La o una necesidad, la necesidad y tú no poder solventar, tú no poderlos llevar, tú hacer no poder, algo. sino solamente estar de rodillas delante de Dios pidiendo un milagro, es muy difícil. La verdad es muy difícil. Esa es la etapa que yo pienso que fue la más difícil de mi vida. Y no porque mi marido se desentendiera, sino porque No, nuestra claro. situación no era Entiendo. no era buena. Después viene conocer en la iglesia a un médico, que era un médico legista, fíjense, trabajaba en reclusorios. No, bueno, Y, puros muertos y puros ajá, pero él hace una especialidad en homeopatía y comienza a Mm, tratar con homeopatía a mis hijas y a mí. Entonces, fue con fue puros como chochos. fue co como literalmente un refrigerio de parte de Dios, guau. poderte, recargar en Así, alguien, ¿no? Y aparte era un médico muy acertado. Era un médico, una eminencia. literalmente era muy acertado y él nada más había tomado una especialidad en homeopatía, pero la manejaba muy bien. Entonces, pues, la medicina no era barata, no era, Sí, ¿cómo se porque puede eran decir? puros chochos. No, Invasiva, Ujú, eran ¿no? puros ujú. Y chochitos. funcionaba, literalmente funcionaba. Entonces, cuando yo ya tuve eso, para mí fue un Descansaste. refrigerio de parte de Dios, literalmente. Wow. Literalmente, porque a veces ni me cobraba el doctor, ¿no? La Sí, verdad, claro, pues sí. era de ahí de la iglesia. Entonces, pero luego viene la prueba de lo de Emily, de la que hablabas tú. ¿Es Entonces, tu hija es la más es la pequeña? ¿Es la pequeña, es la pequeña? pequeña. Ella estaba en la prepa, yo creo que hace como unos 4 o 5 años más o menos. Apenas. Hace como unos 4 Reciente. o 5 años. ¿Y dónde estaba? Ella Dormida. comienza, Yo creo. Dormida. ella comienza con un cuadro muy raro. Comienza Hematomas, ¿no? con Manchas. unos moretones que le salían de la nada, no sabíamos de dónde, en las piernas, pero aparte eran moretones raros porque no eran moretones que se quitaran y ya, sino que le Causaban dolor, ¿no? causaban dolor y comezón, una comezón rara. Y empezaban a salirle de la nada. Y entonces, para esto ella comienza con su etapa de el periodo Ajá, menstrual sí. y haz de cuenta, ¿cómo me acuerdo? Fue aquí enfrente exactamente en Oasis, la primera vez que le tocó a ella. Ese día estaba cumpliendo 15 años. Te va a decir, Y mamá. su anhelo era que Ay. la trajéramos a conocer esta plaza. Estaba nuevecita, la estaban Mm, inaugurando. Tenía 15 años. Ese día le toca la El regla. Ya periodo. tenía, ya tenía, creo que año y medio, 2 años de estar con el periodo, pero ese día le viene la regla pero acompañada de un dolor exacerbado, así ay, literalmente, como Dios. nunca le había pasado, Ajá. nunca. Ese día estaba cumpliendo 15 años y como de mentira, el regalo fue ese. Casi se me desmaya en el baño de la plaza, del dolor tan fuerte que tenía. Entonces, literalmente se cebó el cumpleaños, nos fuimos a casa, no sabíamos qué estaba pasando, pero de ahí empieza ella con problemas con lo de la regla, que cada vez los dolores son más fuertes y la llevamos al médico y le hacen ultrasonido y no tiene nada y no sé Ajá. qué. Y bueno, un diagnóstico que exceso de prostaglandinas, pero no sé qué, y le dan una pastilla, pero cada vez era más y Peor. más y más lo que ella tenía que, Ay, que tomar de pobrecita. medicamento. Entonces, cuando empieza con lo de los hematomas, empieza un cuadro muy raro porque si le dolía el estómago era un dolor así, que se volvía loca de dolor. Si le dolía la cabeza era un dolor así que la volvía Mm, loca. Lo que fuera que le doliera Era exagerado. era exagerado. Entonces empezamos a conjuntar síntomas y pues con los hematomas me dice una amiga que trabajaba en hospital, me dice, necesitas buscar un Hematólogo. hematólogo pediatra, me dijo, para que puedan atender a tu hija como se debe. Pues ahí me ves, empiezo la búsqueda y pues no hay, no hay, ¿cómo no crees? existen. O sea, ya tenías el dinero, pero ahora no había doctor. El Pues especialista, ¿no?
como tener el dinero no, pero ya Bueno, podíamos pero atenderla, ¿no? ya podías Y entonces atenderla. empiezo a buscar y pues no existen. Entonces, esta amiga también de la iglesia, ella trabajaba en Médica Sur. Entonces me consigue a un médico, me dice, mira, me recomendaron, no sé qué, no sé qué, en el hospital infantil, acá por, En el de en el del Perisur, ¿no? Insurgentes, ¿no? no, acá hacia el norte, sobre el Ah, circuito. Se llama hospital infantil, es un hospital privado. Ah, okey. Ajá. Entonces ahí vamos a la consulta. O sea, llegamos, ¿qué pasa? Pues ya empezamos, esto, le pasa esto. Luego, ella, si salías de cuenta, una tarde a hacer educación física, los ojos al otro día se le hinchaban así, como si le hubieran ay. golpeado, como si hubiera tenido una pelea de box. No podía abrirlos al otro día. Y a veces no podía ir a la escuela porque pues tenía la cara así, enorme, ¿no? Entonces, se empezaron a conjuntar muchas cosas, muchas cosas. Llegó un momento en que literal me hablaba de la escuela. Mamá, me empezó el dolor y yo tenía que ir a sacarla. Le bajaba el dolor y a veces la metía, pero ya era mucho salir, entrar, salir. Literalmente tuve que hablar en la escuela y en la escuela me permitieron, porque había ocasiones en que ella amanecía con los dolores, yo se los bajaba y hasta que ya estaba estable la podía meter a la escuela. Ay, Dios, O no. me hablaba cuando ya estaba dentro y comenzaba, y entonces yo tenía que ir corriendo por ella ¿Y para no meterle tenías una pastilla. diagnóstico No o sabíamos sea, qué tenía. todavía no, No nadie sabíamos. sabía qué tenía? Ya le habíamos ido al ginecólogo y nada más nos decían eso, es exceso de prostaglandinas, es la pastilla para el dolor, pero sí, cada vez era más y más y más y más y más. Y luego empezó con lo de La inflamación. Los la inflamación ojos. de los ojos. Y bueno, el chiste es que cuando yo llego, yo llevaba una libreta donde tenía todo anotado lo que le pasaba. Cuando esto le pasa esto, y cuando esto le pasa esto, y cuando esto le pasa esto, y eso le empezó a pasar en esta época, y luego esto, y así, Sí, todo llevaba el yo una historial libreta, médico, ¿no? porque me hicieron N Ujú. preguntas, N preguntas. Y entonces, me dice el hematólogo, me dice, bueno, pues vamos a hacerle estudios, me dijo. Y entonces empieza, ¿no? Empieza a hacer su lista. Me dio una lista enorme De de estudios. estudios que le tenían que hacer. Me dices que tiene muchos síntomas de muchas enfermedades, pero ninguno determinante que podamos decir, es esto. Y yo, así. Ay, pues qué Y entonces alivio. me da así una lista. Entonces vamos, cotizamos y pues iban a ser como, no me acuerdo si 15, 20,000 pesos, no sé, Santo. Au. algo así, de puros estudios. Entonces, dijimos, pues Dios proveerá, Ujú. ¿no? Y para entonces, pues las consultas eran de 2,000 pesos Sí, cada claro. consulta. No, y ahorita están así por ese estilo. Entonces, pues mi marido Pobre. empezó y pues vamos y pues Dios proveerá. En paralelo, en la iglesia había una familia, los Morales, no sé si se acordarán de No. ellos, primos de Rubén Morales. A él sí lo conozco, pero no. Bueno, su familia. Ellos llegaron a la iglesia, tenían poco de haber llegado y ellos se dedicaban, son contadores, pero se dedicaban tenían una empresa de seguro, las coberturas de los seguros tenían médicos que cubrían seguros, a eso se dedican. Entonces Una afianzadora, llegan, aseguradora y afianzadora, ¿no? algo así. El chiste es que llegan y llega y me dice, algo, le dice Martín, ¿todo bien en tu casa? Le dice a mi marido y le dice, sí. Y le dice, es que hay una situación con tu hija, le dice. Dios me dijo que algo está pasando. Y entonces, pues a querer o no, ya tuvo que decir, ¿no? Claro. Pero para esto, cuando el médico nos da los posibles diagnósticos, pues me habla de lupus, me habla de Leucemia. leucemia, me habla de porfiria, se llama la otra. O sea, Ándale, esa es nueva, no nada sabía. alentador, ¿no? Porque me di a la tarea de investigar qué era cada cosa, ¿no? Entonces, pero desde que mi hija comenzó con todo, yo nunca acepté la idea y nunca le dije a nadie, absolutamente a nadie, que mi hija estaba enferma. Nunca, Mm. jamás. Ni mi mamá sabía, ni mis hermanos sabían, nadie, absolutamente Era nadie. una situación nada más que ustedes Ajá, sabían. ajá. Ustedes 4 solamente. Sí, sí.
y ni mi hija Jimena lo sabía bien, porque ella en esa época estaba estudiando, se iba todo el día a la escuela y a veces llegaba y no nos encontraba, no sabía dónde estaba, nada más Ujú, dejamos recadito, ujú. porque subíamos y bajábamos a los médicos con la hermana, ¿no? Ella tampoco sabía ciencia cierta. Pero yo nunca dije que mi hija estaba enferma, ni que podía tener ninguna de esas cosas. Obviamente, ¿no? Con la fe El activa. conocimiento que yo tengo, porque yo tengo conocimiento de farmacia de muchos años, más de 20 años. Me gustaba la Claro. medicina. No lo estudié esa es otra historia, no lo estudié porque yo quería una Vamos a familia, hacer parte 2 pero Sí, por el tiempo. necesitamos. entonces, yo sabía lo que significaba todo lo que estaba viendo en mi hija, pero nunca de mi boca salió Nunca declarar lo que estaba enferma. declaraste. Wow, qué importante. Entonces, cuando esta familia se acerca con mi esposo, él le dice, pues sí, fíjate que pues la tuvimos que llevar al doctor y nos dieron una lista inmensa. Perfecto, le dicen. Nosotros tenemos, ya le platicaron a qué se dedicaban, y nosotros tenemos un laboratorio que nos maquila, nos da precio de maquila. Dice, Oh, entonces, tú no vas a pagar Lleva. gran cosa, ¿no? O sea, dámelos. Y me citaron en un lugar que ellos tenían y le hicieron toda la batería de exámenes que wow, qué necesitaba bendición. y ellos lo pagaron a precio de maquila. Qué Oye, pero así bendición. es Así Dios, ¿no? es. O sea, lo sorprendente cómo obra Pero Dios Dios en medio. Así contestándote de es. donde tú batallabas, ¿no? Así Ahí es. está. Así es. Wow. Entonces, pues viene ya los estudios, vamos con el doctor, se sienta, los abre, comienza a revisar uno por uno, y se queda. Y dice, vamos a tener que canalizarla con una infectóloga. Oh, que la. Dice, porque ahí fue donde me dijo, tiene muchos síntomas de muchas enfermedades, pero ninguno determinante. O sea, te Entonces quedaste yo de ahí igual. salí, igual que como entré con Igual. los no sé cuántos miles de pesos en la mano, no sirvieron para nada. Y me mandan otra, o sea, ya voy con la infectóloga ahí mismo en el hospital privado, en el infantil privado. Conozco a la infectóloga, platicamos con ella, me dice lo que pudiera hacer, hacia dónde. Ella me explicaba que tenía que irse a sus antecedentes familiares y unos estudios muy complicados de genética para saber qué era lo que Ya estaba estás pasando. hablando de otro tipo de cosas. Así es que porque lo más seguro Que era tampoco en que cualquier parte una me enfermedad imagino, ¿no? autoinmune, algo así. Entonces, pues yo salgo de ahí igual que como entré, sin una Mm, respuesta. Obviamente todo este tiempo orando a Dios y diciéndole, Señor, mi hija es tuya. Yo sabía que si Él decidía pedírmela, yo no se la podía rehusar. ¿Quién era yo para decirle que mm, no? mm. Y yo lo había platicado con Dios, yo lo había orado y yo se lo había dicho. Le dije, Señor, obviamente yo quisiera ser yo por ella, ¿no? Ella tiene toda una vida por delante. Yo quisiera decirte, voy yo por ella, Ujú. pero tus planes no son esos. Y si tú quisieras pedirme la vida de mi hija, ¿quién soy yo para rehusártela? Literalmente le dije a Dios, haz lo que quieras hacer. Ella es tuya y si tú decidieras algo así, aquí estamos. Hemos creído en ti, te amamos con todo el corazón y yo sé que por algo, ¿no? Que tienes planes, planes de eternidad que a lo mejor yo no logro entender, no alcanzo a comprender, pero lo que tú pidas es tuyo. Esas eran mis pláticas en esa época con Dios. Qué difícil. Sí, que tengas ese valor y esa de aceptar la voluntad de Dios, pero sin entender a la mejor hasta qué grado, ¿no? Obviamente, no, obviamente yo no entendía por qué, pero nunca se lo pregunté. No entendía por qué, pero nunca se lo pregunté. Yo sabía que mi vida se debía a él y que si él quería, pues así iba a ser, aunque yo chillara, berreara y, ¿no? Finalmente él es Dios.
Amén. Y pues salimos de ahí como entramos, literalmente, sin Otra una vez. respuesta y con otra batería de exámenes para Otra vez. hacer, Ay, no. pero ahora en un lugar especializado. No podían ser en cualquier lugar, ahora tenían que ser en un laboratorio especializado en eso, ¿no? Entonces, pues al cotizarlos era Otra otro vez. dineral. Yo no lo tenía, ¿no? Y yo le dije, Dios, pues ahora sí que te toca a Tú ti. sabrás. Tú sabrás, tú proveerás, porque así como lo hiciste una vez, lo puedes hacer otra vez. No salimos desesperanzados, pero sí salimos pidiéndole a Dios que así como había respondido la primera vez, él iba a ver qué iba a hacer para poder hacerlo. Llegamos a casa y en esa semana, no sé si esa semana o vino en ese tiempo, no me acuerdo ya En ese las lapso. fechas, vino Víctor Galicia. Galicia, ¿se acordarán Sí, de él? Ahí Bueno, sí estabas. sí. él vino a la congre. Y ya teníamos la historia de que siempre que mi hija decía, mamá, ¿puedes venir? Sabíamos que Pasaba había algo. malas Qué noticias, ¿no? miedo. Entonces un día a mi marido Dios le dice que ore por ella, que va a estar bien. Y entonces ella dice la frase, mamá, ¿puedes venir? Y mi marido así de, ¿qué onda, señor? O sea, ¿cómo? Tú me ¿Qué no dijiste que ves iba a que acabo estar de orar? bien. Sí. Tú me dijiste que iba a estar bien. Y entonces le dice, levántate y ve a orar por ella y revierte el diagnóstico. Entonces él obedece, se levanta de la cama, va a la habitación de mi hija y comienza a orar y declara que todo diagnóstico es revertido en el nombre de Jesús. En ese lapso viene Víctor Galicia a la iglesia y y pues nosotros estábamos en la etapa de juntar el dinero para poderla llevar a los A los estudios. otros estudios. Entonces en eso estábamos cuando viene el pastor Galicia y él fluye en sanidad, Sí. pero ni siquiera oró por ella. Está hablando, no sé qué, no sé cuál. Pero para esto, ella había tenido un sueño en casa de una prima. Habíamos estado allá en San Martín, se quedó con una prima en su casa. Y ella jamás es una piedra, se muere, hace cuenta que la apagan cuando se duerme, ¿no? Jamás se levanta al baño. La Y esa noche desconectan. se levantó al baño. Y había soñado, había tenido un sueño y despierta y se va al baño. Y ahí en el baño le pregunta a Dios, ¿qué era ese sueño? Y entonces Dios le empieza a explicar. Y ella ve cómo Dios ve el sueño en 3 escenas. Para el Ujú. sueño necesitarían invitarla a que se los cuente, porque yo pierdo Ay, muchos pues de los detalles. consíguenosla, por favor. Yo pierdo muchos de los detalles, pero son tres escenas que ella ve, en donde se ve enferma, que nosotros vamos corriendo literalmente con ella y el papá la mete en una silla de ruedas con su bata blanca. Estamos literalmente en una sala de quimioterapia. Ella no conocía una sala de quimioterapia, jamás había visto una, pero nos la describe tal Ujú. cual. Y luego la ve cómo pasa a a un lugar en donde hay a un jardín muy hermoso. No sé si ustedes han visto esa película de Milagros en el cielo, ¿se llama? De una niña que se queda dentro de un tronco Ah, sí, Sí. sí. y que está enferma. Sí, Ujú. sí. Lo que la niña ve, Lo vio tu cuando mi hija. hija vio la película, me dijo, mamá, así era, me dijo. Obviamente estábamos viendo la película y cuando me dijo Ay, así era, claro, pues Te imaginaste llorando. No, la rompimos en hombre. llanto. Ella se vio en la cascada que se ve que cae, dice, el agua brillaba así como si tuviera brillantitos, mamá. Ella ve cómo es bañada en la cascada y cómo sale y literalmente ya está limpia y Dios le explica lo que le ha pasado, ¿no? Para los detalles necesitan contactarla para que se los platique. Próximamente que Pero venga. bueno, ella trae ese sueño ya. Venimos acá con Víctor Galicia a la iglesia y entonces llama a la gente que está enferma. Ella se nos queda viendo y me dice, ¿paso o no paso? Porque ya Dios había Ujú. hablado con ella, ¿no? Y le dijimos, pasa. Entonces pasa, se para enfrente y yo estaba arriba, me bajo ahí al pie de la plataforma con ella, la abrazo
Y entonces Víctor Galicia está por aquel lado por donde está la batería y voltea y lo primero que hace es voltear a verla a ella y la señala y le dice, todo diagnóstico ha sido revertido. Guau. Y se voltea y se va. Así, Oye, Eso fue todo. pero ¿qué más claro querías que Dios te hablara? era confirmación del Eso sueño que fue ella todo. había tenido, Y a partir de, y la porque mi hija palabra que le ya no dijo. comía, mi hija se la pasaba durmiendo todo el santo día, se le caían mechones de cabello donde quiera, sabías que ella había estado porque dejaba mechones de cabello por todos lados. Ella es una niña muy, muy alegre y ya no era ni la sombra de lo que ella O sea, es. estaba deteriorándose. Sí, sí, literal. Dios. Entonces, ese fue el último día que nosotros, y a los meses, ella tenía un teléfono y en ese teléfono literalmente se le apagó y se le quedaron fotografías, entre ellas fotografías que le llevamos a los médicos de los moretones. Esas fotografías se quedaron ahí. Un día, de la nada, le empieza a salir un moretón. Así meses o años después, no me acuerdo. Y entonces, me habla, mamá, ¿puedes venir? Pero con Ay, así no. literalmente. Y No. entonces yo la veo, cuando la escucho, y la veo y le dije, no te dejes robar el milagro. Ujú. Dios habló, Dios fue claro y Dios te sanó. Amén. No te dejes robar el milagro. Y entonces ella lo entendió, captó y me dijo, mamá, curiosamente, esa semana que me salió Ella el vio las morotón, fotos. esas fotos no tenían por qué estar en este nuevo teléfono, mamá. Se quedaron en el viejo, no las pude sacar de ahí y la foto me apareció aquí. Mm. Le dije, ¿qué más quieres? Que Dios te está diciendo que de ahí Dios te sacó. No había manera de que esas fotos aparecieran en ese teléfono. Dios recordándote que ¿De Él dónde? Ujú, te lo que sanó. hizo. No te dejes robar. Wow. Entonces, Completamente sana. completamente El sana, Señor hace el milagro Wow. total, así como hace todas las cosas, ¿no? completamente sana. No, yo estoy en shock. O sea, wow. Qué impresionante. Los unió, les levantó la fe. ¿Qué pasó? A ver, dime tú como mujer, o sea, no como mamá, como mujer, ¿qué, qué aprendiste? Que no aprendí. O sea, wow. Platícales Aprendí a que de la Dios es gente que la te tierra y ve. su plenitud, el mundo y los que en él habitamos, que de él es todo, son todas las cosas. Y que él, si él quiere, te da, si él no quiere, no te da. Y por más que tú berres, patalees, él tiene sus planes, él tiene sus propósitos, él tiene sus proyectos. Y lo que yo hoy día puedo decir es que la mejor inversión de vida, de tiempo que yo puedo hacer es en Dios. Amén. Claro. No cambiaría absolutamente nada de lo que he hecho, de lo que he dedicado, de lo que he entregado. Por seguir sirviéndole a Él. Así es. Ay, pues Wow. es interesante y ahorita les decíamos, a lo mejor ya sería una segunda parte porque sabemos que Sí, quizás a lo mejor puedes tener muchas cosas que muchísimas platicarnos. cosas más. Se me hace que va a ser nuestra invitada constante. Sí. No, Sí, dice. No, no quiero vivir sí, tantas cosas. sí. No, pero son vivencias y experiencias reales que solamente la gente que lo vive y que tiene el valor de compartir los milagros que Dios puede hacer. Y ahorita lo que acabas de decir, no cambiarías muchas cosas por seguir sirviéndole y quizá todo lo que, quiero pensarlo así, Alma, que todo lo que has vivido ha valido la pena hasta ahorita hasta donde Dios te ha llevado. Y creo que eso a su tiempo tiene un buen fruto, ¿no? Así es, así es, Wow. así es. Qué bendición. Qué bendición, gran aprendizaje para ti, mujer, que estás ahí, que a lo mejor no ejerces una fe y tú dices, bueno, pero pues es que ellos están en la fe desde chiquitos y porque vieron y porque tienen el teléfono directo con Dios. Son desafíos que también tenemos las mujeres, tienen las mujeres. No me puedo comparar yo en lo más mínimo con el desafío que tuvo ella como mamá. Se da si en Dios, si teniendo una fe activa es sumamente difícil. Ahora imagínate cuando no practicas una fe, cuando no tienes de dónde decir,
¿qué hago, mi hijo? ¿Qué hago? Que te vas a cualquier otro lado buscando una solución. Ahora este testimonio es para confirmarte que solamente en Dios tenemos las respuestas, Así es. que cuando dejas ir la vida de tu propia hija, Dios hace la obra. Cuando le confías completamente el control a Él es fiel y Él hace la obra. Así Entonces, es. esto es nada más un testimonio para ver los milagros modernos, podemos decir, los milagros de ahora en estas nuevas generaciones. Dios sigue siendo Dios a Así pesar de si es. crees o no crees, si tú piensas que el milagro no pasó o sí pasó, ellos lo vivieron, ellos lo vieron. Vamos a convencer a la chiquita de que venga y cuente su Sí, parte, a ver si la podemos convencer. Y bueno, Alma, muchísimas gracias. a ustedes. Muchas, muchas gracias. Jamás imaginé que una mujer como tú tuviera un desafío de esa manera, de ese calibre. Yo creo yo no pudiera con eso, pero mis respetos para ti, de verdad. O Gracias a sea, Dios. Dios es el que lo hace en Dios nosotros. es bueno. Finalmente te pones en el papel de madre y te digo, ¿no? Te platico, cuando eran pequeñitas, ay, para mí era muy difícil, pero Dios te va llevando, Sí. Dios te va entrenando, ¿no? Y te hace fuerte. Dice la palabra que Él no te da más de lo que no puedas soportar. Así es. Pero ahí en el tema de los hijos, sí, ahí me da, pero me da. O sea, Mejor ni me digas da. porque ya No, ves lo que no, dice no, no Alma digo por nada. decir, Borren te va a todo dar, esto que yo te dije, va a por dar, favor, borren todo esto que yo ¿no? dije. Alma, pues muchas gracias, de verdad, qué bendición el poder escucharte. Ya ves como si tenías algo de impacto para compartir. Sabemos que Dios no se equivoca, ¿no? Dios pone en el corazón a las personas y creo que este es un privilegio que estés aquí. Este es tu espacio. Cuando quieras venir a compartir otra cosa, bueno, pues aquí te vamos a estar esperando. Amigas, no dejen de seguirnos, vean su episodio de Alma, sabemos que va a ser de bendición para sus vidas. Síganos en todas nuestras redes sociales. Amiga, ¿tienes otra cosa más que decir? Nada, nada, que eso exactamente, que nos sigan, que compartan los milagros de Dios que hace ahorita, insisto, y que compartan este calibre de mujeres que no sea en cualquier lado y de verdad, compártanlo, compártanlo, que si llegaste hasta aquí, a lo mejor te vas a ganar tu libro porque de verdad, nos pusiste mucha atención. Y les reitero, son mujeres muy valientes. Muchas Felicidades. Ay, gracias. muchas Felicidades, este es un gracias. espacio para ustedes. Sí, Aprovechenlo. sí, Mucha valentía. aprovechenlo. Muchas Que Dios las gracias, bendiga. Alma. Gracias. Muchas Muchísimas gracias, gracias. gracias, Eres un gracias. amor. Muchísimas gracias, amigas. Hasta pronto. Nos vemos en el próximo. Vienen más testimonios, pero, ay, híjole, como quién sabe si lo puedan igualar. Dios sigue siendo fiel y va a hacer grandes cosas. Muchísimas gracias, amiga. Nos Bye. vemos hasta la próxima. Bye.